La sangre de mi abuelo aún mancha mis manos cuando pienso en esa noche. Maté a un hombre no por odio ciego, sino por la promesa que le hice a una tumba: te vengaré, padre. Y ahora, con el cuerpo frío a mis pies, me pregunto si el diablo que invoqué era yo mismo. En el aniversario de mis abuelos, mi hija habló por primera vez de lo que había visto en las sombras de nuestra casa en Madrid. Sus palabras, inocentes y afiladas como un cuchillo, destrozaron el velo que cubría décadas de mentiras. Papá, el tío Javier no es quien dice ser. Él mató a mamá. Y en ese instante, el mundo que construí con uñas y dientes se derrumbó, dejando solo cenizas y un hambre insaciable de revancha. No fue un asesinato impulsivo, fue el primer eslabón de una cadena que arrastraría a todos los que me traicionaron. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Un hijo huérfano, un esposo viudo, un padre roto. Y sin embargo, en las calles empedradas de Toledo donde crecí, aprendí que la justicia no espera a los débiles. Me llamo Alejandro Ruiz, y mi vida en Madrid era un castillo de naipes sostenido por la ilusión de la familia perfecta. Tenía 45 años cuando todo comenzó a desmoronarse. Pero las grietas venían de mucho antes. De aquellas tardes en la vieja finca de mis abuelos en las afueras de Toledo, donde el olivar se extendía como un mar plateado bajo el sol implacable de Castilla-La Mancha. Mis abuelos, don Manuel y doña Carmen, eran pilares de piedra. Él, un terrateniente endurecido por la posguerra, con manos callosas que olían a tierra y aceite; ella, una mujer de ojos negros que tejía secretos en sus rezos nocturnos. Murió ella primero, de un cáncer que devoró su cuerpo como un fuego lento, y él la siguió 2 años después, en el aniversario de su boda, colgado de una viga en el granero. Demasiado dolor, dijo el forense, pero yo sabía que era vergüenza. Vergüenza por un hijo que lo había traicionado todo. Yo era ese hijo. El menor de 2 hermanos, Javier el mayor, siempre el predilecto. Desde niños, en esa casa de paredes encaladas donde el eco de las risas se mezclaba con los llantos de la pobreza, Javier era el sol y yo la sombra. Él, con su sonrisa fácil y sus promesas vacías, convencía a mi padre de prestarle dinero para negocios que nunca fructificaban. Es tu hermano, Alejandro, me decía mi abuelo cada vez que yo protestaba, viendo cómo el dinero de la cosecha se evaporaba en las tabernas de Toledo. Pero yo callaba, porque el lazo de sangre es más fuerte que el acero, o eso creía entonces. Me mudé a Madrid a los 22, huyendo de la asfixia rural, con una maleta raída y un sueño de ser arquitecto. Encontré trabajo en una constructora pequeña, diseñando bloques anodinos para la clase media que invadía los suburbios. Allí conocí a Elena, mi esposa, una maestra de literatura con el cabello como trigo maduro y una risa que disipaba las nubes de mi resentimiento. Nos casamos en una capilla modesta de Lavapiés, con Javier como padrino, borracho y jovial, prometiendo ser el tío que los niños recordarán. Tuvimos a Lucía 1 año después, nuestra hija, un milagro de ojos verdes que heredó la terquedad de su madre y mi desconfianza innata. La vida fluía como el Manzanares en primavera, estable, predecible. Javier aparecía de vez en cuando, con historias de fracasos envueltas en excusas, pidiendo un préstamo temporal que yo le daba, recordando las palabras de mi abuelo. Elena lo toleraba, cocinándole paella en nuestra cocina diminuta, pero yo veía las grietas, sus ojos evasivos, las llamadas a medianoche que contestaba en susurros. Es familia, le decía ella cuando yo cuestionaba, pero en el fondo, ambos sabíamos que la familia es el primer campo de batalla. El primer golpe llegó en el verano del 2018. Mi abuelo había muerto 6 meses antes, dejando la finca dividida, la mitad para Javier, la otra para mí. Yo planeaba vender mi parte para pagar la universidad de Lucía, pero Javier insistió en administrar todo. Somos hermanos, Ale.
No seas egoísta. Firme, confiado en su palabra. Y él vendió el olivar a un promotor inmobiliario por una miseria, embolsándose el grueso mientras yo recibía migajas. Cuando lo confronté en un bar de Chueca, con el humo de los cigarrillos envolviendo su rostro curtido, solo rió. La vida es así, hermanito. Los débiles pagan. Esa noche, Elena me encontró llorando en el balcón, y por primera vez, me juró, no más, Alejandro. No más sangre Ruiz en nuestras venas si nos traiciona. Pero el destino, ese bastardo caprichoso, tenía otros planes. Elena murió en un accidente de coche en la N401, camino a Toledo para visitar la tumba de mis abuelos. El conductor huyó, pero la policía encontró rastros de alcohol en el vehículo abandonado. Fue un martes de octubre, gris como el humo de los incendios forestales que azotaban la sierra. Lucía tenía 8 años, y su grito al ver el ataúd blanco aún me despierta sudando. Mamá, ¿por qué no vuelve? Yo no tenía respuestas, solo un vacío que se llenaba de rabia sorda. Javier vino al funeral, con un traje prestado que le quedaba grande, abrazándome como si fuéramos niños otra vez. Lo siento, Ale. Si necesitas algo. Lo aparté, sintiendo su aliento a anís. Y en ese momento, planté la semilla, algún día, pagaría. Los años siguientes fueron un limbo de supervivencia. Crié a Lucía solo, trabajando dobles turnos en la constructora, diseñando sueños ajenos mientras los míos se pudrían. Ella creció callada, con un cuaderno donde dibujaba sombras alargadas, y yo me hundí en la rutina, café negro, metro abarrotado, noches de insomnio frente a la tele. Pero el aniversario de mis abuelos se acercaba cada septiembre, y con él, un ritual, visitar la finca vendida, ahora un suburbio de chalets cutres, y dejar flores en las lápidas. En 2025, el 10º aniversario de la muerte de mi abuelo, llevé a Lucía por primera vez. Tenía 17 años, una joven afilada como el viento de la meseta, estudiando psicología en la Complutense, siempre cuestionando mis silencios. Llegamos al atardecer, el sol tiñendo las ruinas del granero de rojo sangre. Nos sentamos en el banco de piedra donde mi abuela bordaba, y le conté historias de cómo mi abuelo salvó la finca durante la crisis del 2008, vendiendo todo menos su orgullo. Lucía escuchaba, con las rodillas recogidas, y de pronto, soltó, papá, ¿por qué el tío Javier nunca viene? ¿Y por qué mamá siempre decía que él era el lobo en piel de oveja? Me quedé helado, el aire espeso como melaza. Son cosas de adultos, hija. Pero ella negó con la cabeza, sacando su teléfono. No, papá. Lo sé todo. Lo encontré en los papeles de mamá, escondidos en su joyero. Sus palabras fueron un trueno. Elena había guardado cartas, correos impresos, pruebas de que Javier no solo había estafado la herencia, sino que había orquestado el accidente. Una deuda impagable lo había llevado a contratar a un matón para asustar a Elena, quien había descubierto su esquema fraudulento en la constructora donde ella daba clases nocturnas. El coche, el alcohol, un encubrimiento torpe, pero efectivo. Él mató a mamá, repitió Lucía, lágrimas surcando su rostro pecoso. Y en ese instante, el hook se clavó en mi alma, no era un secreto familiar, era una confesión de asesinato. Regresamos a Madrid en silencio, el Peugeot traqueteando por la autopista. Esa noche, mientras Lucía dormía, rebusqué en el joyero de Elena, facturas falsificadas. Un USB con grabaciones de Javier riendo sobre arreglar el problema. La rabia me consumió como ácido, y juré por la tumba de mis abuelos. Venganza. No la ley, que él había comprado con sobornos a jueces menores, no el perdón, que era para santos. Sino justicia propia, fría y calculada, como un diseño arquitectónico perfecto.
El primer paso fue simple, contactar a un viejo amigo de Toledo, Marcos, un ex policía expulsado por corrupción, pero con oídos en todas partes. Necesito pruebas irrefutables, le dije por teléfono, mi voz un susurro ronco. El río, seco como el vino de la región. Por Elena. Cuesta caro. Ale. Pagaría con lo último que me quedaba, mi alma. Mientras tanto, fingí normalidad. Fui a trabajar. Besé la frente de Lucía, pero en mi mente, trazaba planos, no de edificios, sino de ruina. Javier vivía en un ático en Salamanca, rodeado de amantes jóvenes y botellas de Rioja caro. Lo visité una semana después, con una botella de tinto como excusa. Hablemos del pasado, hermano, dije, sentados en su terraza con vistas a la Castellana. Él sonrió, confiado, ajeno al veneno en mis ojos. El pasado es polvo, Ale. Mira adelante. Hablamos de la finca, de Elena una santa, tu mujer, y cuando mencioné el aniversario, su mano tembló ligeramente al servir el vino. Lucía es una belleza. Como su madre. Asentí, bebiendo lento, memorizando cada tic, cada mentira. Al irme, dejé caer una foto de Elena en su coche destrozado. Recuérdala bien, murmuré. Él palideció, pero se recompuso con una broma. Fuera, en el ascensor. Sonreí por primera vez en años, el juego había comenzado. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos clandestinos, como si estuviera construyendo una bomba en el sótano de mi conciencia. Madrid, con su bullicio eterno, el metro retumbando bajo tierra, los turistas invadiendo la Puerta del Sol, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Cada mañana, dejaba a Lucía en la universidad con un beso forzado, ocultando el peso en mi pecho. Cuídate, papá, decía ella, ajena a que su revelación me había transformado en un fantasma vengador. Yo asentía, pero mi mente ya estaba en las sombras, tejiendo hilos invisibles. Marcos me entregó el primer paquete en un café de Malasaña, bajo la lluvia torrencial que azotaba las aceras empedradas. Era un hombre de 50, con bigote gris y ojos hundidos por noches sin dormir, expulsado de la policía por filtrar información a narcos menores. Aquí tienes, gruñó, deslizando un sobre marrón. Dentro, transcripciones de llamadas, extractos bancarios que mostraban transferencias de Javier a un taller mecánico en las afueras, donde el coche de Elena había sido saboteado. El conductor era un yonki llamado Raúl, pagado 5.000 euros para dar un susto. Se salió de control. Leí las páginas con manos temblorosas, el café enfriándose olvidado. ¿Pruebas para la corte?, pregunté. Marcos negó. Pruebas para ti. La corte está comprada. Javier tiene amigos en alto. Esto es para que duela de verdad. Pagado con el reloj de oro de mi abuelo, el único recuerdo que conservaba. Salí a la calle, la lluvia lavando mi rostro como lágrimas ajenas. Recordé a Elena en nuestra boda, bailando al son de un flamenco improvisado, su vestido blanco ondeando como alas. Te amo por tu fuego, Ale, me había dicho. Ahora, ese fuego me consumía. Decidí no contarle nada a Lucía. Ella era mi ancla, la inocencia que Javier no merecía tocar. Pero en secreto, la observaba más, sus paseos por el Retiro, sus charlas con amigos en bares de tapas. Si él se enteraba, la usaría como escudo. El conflicto familiar estalló en una cena improvisada. Javier me llamó, fingiendo preocupación. Oye, Ale, ¿qué fue esa foto? Bromas de mal gusto. Acepté su invitación a su ático, llevando a Lucía como carnada involuntaria. Ella, curiosa, accedió. Quiero ver al tío que mamá odiaba. Entramos en ese mundo de lujo falso, muebles de diseño italiano, arte abstracto en las paredes. Y una novia nueva,
Una rubia de 25 llamada Sofía, con ojos vacíos y un vestido que gritaba ambición. «Sobrinita», exclamó Javier, abrazándola demasiado fuerte. Lucía se tensó, pero sonrió por cortesía. La cena fue un baile de máscaras. Comimos solomillo en salsa de Oporto, regado con vinos que costaban más que mi sueldo mensual. Javier parloteaba de sus inversiones en criptomentiras, según los papeles de Marcos, mientras Sofía reía como un eco. Yo observaba, calculando sus deudas ocultas, sus amantes descartadas. «Cuéntame de la universidad, Lucía», pidió él. Y ella, con esa astucia heredada, respondió: «Estudio psicología». Como la mente miente para sobrevivir. Sus ojos se encontraron con los míos. Un pacto silencioso. Javier carraspeó, cambiando de tema. «Alejandro, ¿sigues en esa constructora de mierda? Deberías unirte a mí. Somos familia». Ahí estaba, el anzuelo. «Tal vez», dije, cortando mi carne con deliberada lentitud. «Pero la familia a veces traiciona». Silencio. Sofía miró su plato. Lucía contuvo la respiración. Javier rió, pero era un sonido hueco. «Todos cometemos errores, hermano. Como con la finca». «Lo siento, de verdad». «Mentira». Esa noche, en el coche de vuelta, Lucía explotó: «Es un monstruo, papá». Lo vi en sus ojos: miedo. Asentí, apretando el volante hasta que los nudillos blanqueaban. «Lo sé, hija. Y pagará». El siguiente movimiento fue social: infiltrarme en su círculo. Javier frecuentaba el club de tenis de La Moraleja, un nido de ejecutivos corruptos donde se cerraban tratos bajo el pretexto del deporte. Me inscribí con un préstamo usurero irónico, pagando para cazar al lobo. Y pronto, estaba sudando en las canchas, fingiendo interés en sus chismes. Allí conocí a Carlos, un banquero de mediana edad con deudas de juego, amigo de Javier desde la universidad. «Tu hermano es un tiburón», me confió una tarde, secándose el sudor. «Pero cuida tu espalda. Ha hundido a muchos». Bajo coñac en el bar del club. Lo sondeé: «Háblame de Elena». Carlos palideció. «Un accidente trágico». Javier se sintió culpable. Pagó el funeral. Mentira número 2. Esa noche grabé su confesión ebria. Javier le debía a un prestamista. Elena lo descubrió. Amenazó con ir a la policía. El accidente fue conveniente. Con esa cinta, el tablero se inclinaba. Pero el precio era alto: insomnio, pesadillas donde Elena me suplicaba para. «Ale, el odio te come». Despertaba empapado, mirando el techo agrietado de nuestro piso en Chamberí, preguntándome si la venganza era justicia o suicidio lento. Lucía notaba mi deterioro: ojeras, temblores en las manos. «Habla conmigo, papá», imploraba. Le mentí: trabajo estresante. Pero en el fondo, sabía que la arrastraba conmigo. El primer golpe lo di sutil, anónimo, como un fantasma. Envié copias de los extractos bancarios a la novia de Javier, Sofía, con una nota: «Pregúntale por Elena Ruiz». Ella lo confrontó: «Lo supe por un mensaje borrado en su teléfono, hackeado por un contacto de Marcos». Javier la echó esa misma semana, gritando en el pasillo del ático. Vecinos llamando a la policía por el escándalo. Él me llamó furioso: «Eres tú, hijo de puta, te arrepentirás». Colgué, riendo solo en la oscuridad. Dolor 1, amor propio herido. Pero era solo el aperitivo. Entonces llegó el conflicto mayor: la ley. Un detective privado, contratado por Javier, empezó a husmear alrededor de mi piso. Vi su sombra en el portal. Un tipo flaco con gabardina raída. Corría Marcos: «¿Qué hago?». Él sonrió siniestro: «Haz lo tuyo. Todos tienen precio». Soborné al detective con 2.000 euros, el último de mi cuenta, y obtuve su lealtad. Ahora,
Alimentaba a Javier con mentiras. Alejandro está quebrado. Inofensivo. Pero el estrés me devoraba. Perdí 10 kilos en un mes. Mi reflejo en el espejo, un esqueleto con ojos de loco. Lucía, mi faro, se convirtió en el centro del torbellino. Una noche, regresó pálida de una fiesta. El tío Javier me escribió: quiere verme solo. Mi sangre hirvió. No irás. Discutimos por primera vez, su juventud chocando contra mi paranoia. Soy mayor, papá. Necesito respuestas. Lágrimas. Portazos. Al amanecer, la encontré dormida en el sofá, y juré protegerla, incluso de mí mismo. Pero el destino intervino. Javier la secuestró metafóricamente, invitándola a hablar de familia en un café de Gran Vía. Fui tras ella, escondido en la multitud, viendo cómo él la manipulaba con mentiras dulces. Tu padre es inestable, Lucía. Te cuida, pero miente. Ella lo miró fijo, se lo de mamá. Él se congeló, y en ese instante, vi el pánico crudo en su rostro. Salió corriendo, dejándola sola. Esa noche, el plan escaló. Con la ayuda de Carlos, ahora mi peón, endeudado conmigo, filtré rumores en el club. Javier era un estafador. Había falsificado documentos para evadir impuestos. La policía fiscal lo citó al día siguiente. Su mundo se tambaleaba, llamadas frenéticas, amantes huyendo. Me visitó en casa, desesperado, con bolsas bajo los ojos. Ayúdame, Ale. Somos sangre. Lo dejé entrar, sirviéndole whisky solo. Dime la verdad sobre Elena. Negó, sudando. Accidente. Lo abofeteé. La primera sangre real. Mientes. Se fue tambaleante, jurando ruina. Pero en su salida, dejó caer una llave, la de un cajón secreto en su ático. Abrí ese cajón esa misma noche, con guantes y linterna. Dentro, documentos, un revólver, y una carta de mi abuelo a Javier. Hijo, no ropes a tu hermano. El karma no perdona. Lágrimas mías cayeron sobre el papel amarillento. Ahora tenía el arma, literal y figurada. El clímax se acercaba, pero aún faltaba el twist que lo cambiaría todo. La venganza, descubrí, no es un río recto, es un laberinto de espejos donde te pierdes en tu propia imagen distorsionada. Con la llave de Javier en mi bolsillo, como un talismán maldito, me sumergí más profundo en su vida, excavando no solo suciedad, sino las raíces podridas de nuestra sangre compartida. Madrid, esa bestia de hormigón y neón, se sentía ahora como una extensión de mi furia. Las luces de la Gran Vía parpadeando como ojos acusadores. El templo de Devot reflejando mi silueta oscura en sus aguas estancadas. Primero, usé el revólver con sabiduría, no para matar aún no, sino para intimidar. Lo limpié meticulosamente en mi taller improvisado, un rincón del sótano donde guardaba planos olvidados, y lo planté en el coche de Raúl, el yonki conductor. Anónimo. Llamé a la policía, hay un arma en el Ford negro de la calle Atocha. Arrestaron a Raúl esa madrugada, y bajo presión, sabiendo que yo monitoreaba desde un café cercano, cantó. Javier me pagó. Quería asustar a la mujer, no matarla. La noticia salió en El País, exconvicto confiesa en caso Ruiz. Javier, pillado en su ático, vio su nombre en titulares. Me llamó histérico, esto es obra tuya, te mataré. Colgué, saboreando su pánico como un vino amargo. Pero el verdadero conflicto surgió en el ámbito social, donde el honor es más frágil que el vidrio. Javier, expulsado del club de tenis por asociación ilícita, perdió contratos, amigos, estatus. Vagaba por las calles de Salamanca como un lobo herido, mendigando favores. Yo, fingiendo compasión, lo encontré en un bar de copas en Huertas, rodeado de botellas vacías. Hermano, balbuceó,
Sálvame. Paga la fianza de Raúl. Lo miré, recordando las noches en Toledo donde me robaba la cena. Paga por Elena primero. Se derrumbó. Confesando a medias, fue un error. Deudas. El prestamista me apretaba. No todo, pero suficiente. Grabé cada palabra con un micrófono oculto en mi reloj. Lucía, meanwhile, se convertía en mi juez y verdugo. Papá, esto te está destruyendo, me dijo una tarde en el Parque del Oeste, sentados bajo un pino retorcido. El viento traía olor a jazmín y humo de barbacoas lejanas. La venganza no trae a mamá de vuelta. Sus palabras me cortaron, evocando a Elena en sus sermones éticos. Es justicia, hija. Por ti. Ella negó, lágrimas brillando. Es odio. Y me asustas. Esa noche, discutimos de nuevo, platos rotos, voces elevadas. Déjalo ir, gritó. No puedo, rugí. Ella se fue a casa de una amiga, dejando un vacío que el silencio llenó de dudas. Era yo el traidor ahora, traicionando la paz que Elena quería para nosotros. El personaje intermedio, Marcos, se volvió mi sombra moral. Nos reuníamos en tabernas de lavapiés, donde el aroma a churros fritos contrastaba con nuestras tramas oscuras. Estás jugando con fuego, Ale, me advirtió una noche, con una cerveza en la mano. Javier no es solo un ladrón. Tiene conexiones en la Guardia Civil. Su propia historia salía a flote, expulsado por encubrir a su hermano en un robo. Cargaba su culpa como una cruz. La familia nos ciega, dijo. Asentí, pero el fuego ardía. Usando su contacté al prestamista de Javier, un gitano de Triana llamado Paco, con tatuajes que contaban guerras pasadas. Tu hermano me debe 50.000. Gruñó en un almacén de Usera. Haz que pague, y te debo un favor. Le di coordenadas falsas de Javier, lanzándolo a la caza. 2 días después, Javier apareció en mi puerta magullado, costillas rotas. Me han dado una paliza. Ayúdame. Lo curé, vendándole heridas. Mientras mi mente calculaba el siguiente golpe, dinero. La ruina financiera fue exquisita. Con los documentos del cajón. Aquí había un friki de la Complutense. Sobornado con promesas, sus cuentas en línea. Transferí fondos a charities anónimas, dejando un rastro que lo incriminaba en lavado. Sus tarjetas bloquearon. Deudas llamando. Vendió el ático por la mitad, mudándose a un piso cutre en Vallecas. Sofía se fue con un joyero, y sus amigos lo evitaban como a la peste. El Dan de símbolo 1F1, ese orgullo castellano que mi abuelo defendía, se evaporó. Lo vi en un supermercado de Carrefour, comprando pan de molde barato, y casi siento lástima. Casi. Pero la PH símbolo 1EABNN símbolo 1 Edenwebe crecía, alimentada por recuerdos. En sueños, veía a Elena en el hospital, tubos en su cuerpo, susurrando cuida a Lucía. Despertaba tosiendo, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Decidí el clímax, confrontación en la finca de Toledo. El aniversario acercándose. Invité a Javier, hablemos como hombres. Trae la verdad. Aceptó, roto. Lucía, reconciliada a medias, insistió en venir testigo, papá, para que no cruces la línea. Asentí, pero en secreto, cargué el revólver. Llegamos al atardecer del 15 de septiembre. El olivar ahora un barrio de luces LED parpadeantes. El granero, semiderruido, olía a madera podrida y recuerdos. Javier llegó en un taxi destartalado, demacrado, barba de 3 días. Ale, por favor. Lo llevé al interior, linterna en mano, Lucía esperando fuera. Confiesa todo, exigí. Temblando. Lo hizo, el sabotaje, el pago a Raúl, el encubrimiento con un juez corrupto. Lo siento,
Hermano. Pánico. Deudas. Lágrimas suyas. Mías. Saqué el revólver. Por Elena. Apunté. Dedo en el gatillo. El disparo no sonó. En cambio, Lucía irrumpió, gritando, para. Pero no por piedad traía su teléfono. Papá, mira esto. Un video. Enviado anónimamente, no Javier, sino yo. Espera. Yo. El twist golpeó como un mazazo. El video era un abismo que se abría bajo mis pies. Un vórtice de traición que hacía que mi venganza pareciera un juego de niños. Lucía lo reproducía en bucle, su rostro pálido iluminado por la pantalla, mientras Javier se arrinconaba contra la pared del granero, sollozando como un niño. Dios mío, Ale, murmuró él, pero yo no lo oía. Mis ojos estaban fijos en las imágenes granuladas, una figura encapuchada, en una calle oscura de Madrid, 2 años antes del accidente de Elena. La figura empujaba un coche, el nuestro, el viejo Seat de la familia, contra una farola, riendo después. Y cuando se quitaba la capucha, era mi rostro. Mi risa. Imposible. ¿Qué es esto? Rugí, arrebatándole el teléfono. El video. De 15 segundos. Había llegado a Lucía vía un número desconocido, con el mensaje: ¿tu padre no es la víctima? Mi mente giraba, deepfake, montaje, venganza de Javier. Pero los detalles, el tatuaje en mi antebrazo, la cicatriz de una caída en la obra eran precisos. Javier levantó la vista. Ojos rojos, no fue yo. Pero ahora lo entiendo. Tú lo planeaste todo. Negué, el revólver temblando en mi mano. Mentira, es falso. Lucía retrocedió. Horror en su mirada. Papá, ¿mataste a mamá para vengarte de él? Por la finca. El mundo se fracturó. Flashbacks me asaltaron, no solo los de Elena muriendo, sino otros enterrados. Recordé una noche de 2016, ebrio de resentimiento tras otra estafa de Javier. Había fantaseado con sabotear su vida, pero lo hice en un blackout alcohólico. ¿Contraté a alguien para asustar a Elena? ¿Quién defendía a Javier? No. ¿O sí? La duda me devoraba. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 convirtiéndose en pánico. Hija, escúchame, supliqué. Pero ella corrió al exterior. Lloviendo ahora. Truenos retumbando como juicios divinos. Javier se incorporó, cobrando valor en mi debilidad. Sí, es verdad. Ale, somos iguales. Monstruos. Lo empujé contra una viga, cañón en su sien. Confiesa tú primero. Él escupió, ya lo hice. Pero tú. El video no miente. Luchamos. Cuerpos enredados en polvo y sombras. El revólver cayendo. Puñetazos, su nariz crujiendo bajo mi puño. Mi mejilla sangrando por su uña. Por papá. Grité. Por mamá. Contraatacó. Lucía regresó con una pala del suelo, golpeando el aire. Basta. Llamo a la policía. Paramos. Jadeantes. Lluvia filtrándose por el techo roto. El twist no era solo el video, era la revelación de Marcos, quien apareció en la puerta, empapado, pistola en mano. Basta de juegos. Ruiz. El ex policía. Mi aliado. Ahora traidor. Te usé, Ale. Javier me pagó más. Todo encajaba, las pruebas manipuladas. El detective sobornado. Marcos era el intermedio, el titiritero. El video es real, confesó. Pero no tuyo. Es de Javier Nesere, de cuando intentó matarte a ti en 2016, por celos de la herencia. Elena lo descubrió, por eso la silenció. Doble traición. Javier había intentado matarme primero, y Marcos jugaba a ambos lados. La furia renació, pura, cegadora. Disparé a Marcos en la pierna, el primer sangre derramada, su grito ecoando. Cayó,
maldiciendo. Javier corrió, pero lo alcancé en el olivar. Ahora un laberinto de sombras urbanas. Hermano, perdón, suplicó. No hay hermanos, respondí, y lo golpeé hasta que yació inmóvil. Lucía me encontró allí, arrodillado en el barro. Javier respirando apenas. Papá, ¿qué hemos hecho? Llamamos a una ambulancia anónima, huyendo en mi coche. De vuelta a Madrid, el silencio era un abismo. Las consecuencias fueron una cadena, Javier en coma, Marcos arrestado por intento de extorsión. La prensa El Mundo. ABC destapó el escándalo, Hermanos Ruiz, herencia sangrienta en Toledo. Mi nombre salpicado, aunque no acusado aún. Perdí el trabajo, la constructora no toleraba asociaciones criminales. Lucía me miró como a un extraño, necesito espacio. Papá. Se fue a casa de su tía en Barcelona, dejando un vacío que el eco de sus pasos llenaba. Soleado. Me hundí en la desesperación. Paseaba por el Prado, frente a los Goyas que gritaban horrores, preguntándome si era el Saturno devorando a sus hijos. H símbolo 1E1 y H símbolo 1E me invadió, y si el video era un eco de mi propia oscuridad, consulté a un terapeuta ironía. Pagado con lo último. Quien desenterró memorias, sí. En 2016. Borracho. Planeé sabotear el coche de Javier. Pero Elena me detuvo. No seas como él, dijo. El video era un montaje de Marcos, usando mi confesión ebria para incriminarme. Toantín regresó, más afilado. Javier despertó del coma, pero paralizado de la cintura abajo, mi puñetazo había dañado una vértebra. En su hospital de La Paz, lo visité disfrazado de voluntario. Pagarás despacio, susurré, inyectando aire en su vía no letal, pero doloroso. Un infarto simulado. Gritó, pero los médicos lo achacaron a complicaciones. Su mundo, silla de ruedas, deudas eternas, soledad. Lucía regresó brevemente. ¿Para mi cumpleaños? Perdóname, le dije. Ella abrazó, solo para. Papá. Vive. Pero el clímax final se cernía, el prestamista Paco, enterado del caos. Me buscó en Usera. Javier debe. Pero tú. Eres interesante. Me ofreció alianza, eliminar a Javier por una tajada. Rechacé. Pero él insistió. Revelando más, mi abuelo sabía de las traiciones de Javier desde joven. Y encubrió un robo para proteger la familia. El legado, corrupción generacional. El CEA otra o explotó en una noche de tormenta. Javier, desde su silla, me citó en la finca ahora vendida a un promotor que la convertía en hotel. Acabemos esto. Fui, revólver en mano. Lucía siguiéndome en secreto. En el granero reconstruido, con luces de neón parpadeando, nos enfrentamos. Tú empezaste, Ale. Intenté matarte por envidia, confesó. Elena pagó el precio. Lágrimas mías, tú pagarás el tuyo. Disparé al aire. Bluff. Pero Paco irrumpió con matones, tiempo de cobrar. Caos, tiros, gritos. Javier, en silla, rodó hacia mí como escudo. Lo salvé instintivamente, empujándolo a salvo mientras Paco me apuntaba. Lucía apareció, gritando, «¡No!». En el forcejeo, disparé a Paco muerto en el acto, sus hombres huyendo. Javier me miró, «Gracias. Hermano». Odio y gratitud mezclados. La policía llegó, sirenas ululando. Arrestos, yo por homicidio. Javier por conspiración. En la comisaría de Toledo, esposado, vi a Lucía por la ventanilla. Te quiero, articuló. El twist final, el video, plantado por Marcos, era prueba contra Javier, no yo. Absuelto provisionalmente, pero marcado. La cárcel de Soto del Real es un infierno burocrático, celdas de hormigón que absorben los gritos como esponjas.
y el tiempo se estira como chicle viejo. Pasé 3 meses allí a la espera de juicio, el olor a desinfectante y sudor impregnado en mi piel, mientras el mundo exterior se deshilachaba como un tapiz viejo. Lucía visitaba los domingos, su rostro contra el vidrio divisorio, hablando de exámenes y amigos, pero sus ojos decían, esto es por mí. Por justicia, corregía yo, pero la palabra sonaba hueca ahora, un eco de mi arrogancia. Javier, en una clínica privada, dinero de seguros falsos. Se recuperaba lento. Visitas de abogados que lo pintaban como víctima. Los medios lo devoraban, el hermano traicionado. Titulares en La Vanguardia, pintándome como el villano. Conflictos sociales explotaron, vecinos en Chamberí quemando mi buzón. Anónimos amenazando a Lucía. Ella se mudó a Barcelona definitivamente, con mi hermana menor, Isabel la intermedio olvidada, una maestra en Girona que siempre mediaba nuestras guerras infantiles. Vuelve cuando estés limpio, papá, escribió en una carta que releí hasta desgastarla. Dentro. La TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG me visitaba, en forma de insomnio y alucinaciones, Elena en la litera superior, susurrando el odio es una cárcel peor. Hablaba con presos, hombres rotos por deudas o celos, compartiendo cigarros y confesiones. Un ex banquero llamado Víctor, me contó su venganza contra un socio, lo arruiné, pero perdí mi alma. Sus palabras calaron, ¿era yo Víctor ahora? El terapeuta de la prisión. Un andaluz seco llamado Drive. López. Desenterraba capas, tu abuelo encubrió abusos de Javier Robos. Una agresión a una sirvienta. La familia es una cadena de silencios. H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN floreció. No por Javier, sino por Lucía. Mi sacrificio involuntario. El juicio fue un circo en los juzgados de Madrid. Flechistegadores. Periodistas gritando Ruiz. Un monstruo. Mi abogado, pagado por Isabel, argumentó legítima defensa, Paco era un criminal conocido. El video probaba la conspiración de Javier. Testigos, Lucía. Valiente en el estrado. Llorando, mi padre protegió a su hermano. Incluso después de todo. Javier. En silla de ruedas. Mintió patético, Ale siempre fue violento. Pero el twist del video, autenticado por expertos como manipulación de Marcos, volteó el jurado. Absuelto de homicidio. Culpable solo de agresión menor a Marcos. Javier. Por intento de asesinato pasado. Sentenciado a 8 años. Salí un martes de noviembre. El cielo plomizo como mi alma. Lucía me esperaba en la puerta. Abrazo que disolvió años de tensión. Bienvenido a casa. O lo que queda. El piso en Chamberí estaba vacío, muebles vendidos para pagar abogados. Ecos de risas pasadas. Reconstruir fue un purgatorio, trabajo freelance en arquitectura. Diseños para chalets en la sierra. Pero cada plano evocaba la finca perdida. Javier apeló desde prisión. Pero su red se desmoronaba, amantes demandando. Deudas embargando. Las reacciones en cadena fueron implacables. Isabel cortó lazos, has envenenado la sangre Ruiz para siempre. Marcos. En la misma cárcel. Me envió una nota, perdóname. ¿O no? Somos espejos. Lo ignoré. Pero el perdón era un lujo que no podía costear. Paco muerto dejó un vacío, sus matones rastreaban deudas, amenazando a Lucía en Barcelona. Viajé allí en tren. El paisaje de Castilla pasando como páginas de un libro quemado. Y la protegí, mudándonos a un piso pequeño en el Eixample. Bajo nombres falsos. La TUH símbolo 1EADN no se apagó, mutó en vigilancia eterna. Javier salió en condicional tras 4 años. En 2029. Un hombre encorvado de 60. Viviendo en un asilo en Toledo. Lo visité una vez. En el aniversario de Elena. Hermano. Crow. El karma nos jodió a ambos. Asentí. Dejando una foto de Lucía casada, había conocido a un catalán. Un profesor.
Y yo era abuelo de un niño de ojos verdes. Vive con ello, dije. Y salí. El olivar ahora un parque con bancos donde ancianos jugaban dominó. Pero el CA personal llegó en una carta de Lucía. Embarazada de nuevo, papá. Escribe tu historia. Para sanar. Sentado en un café de la Rambla, con el mar Mediterráneo susurrando secretos, empecé este relato. C símbolo 1 EA3M SUKM símbolo 1 EA1 NH PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web por lo perdido. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por las cicatrices. Toantin por la justicia imperfecta. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por el precio pagado. Twist final. En las últimas páginas del juicio, surgió un testigo olvidado, la sirvienta de mi abuelo, Doña Rosa, ahora nonagenaria en un convento de Ávila. Javier no era el único traidor, testificó. Tu abuelo, don Manuel, mató a su propio hermano en la posguerra, por una herencia. Javier lo sabía, y te lo ocultó para controlarte. El legado, un ciclo de sangre desde 1940. Mi venganza no rompió la cadena, la perpetuó. Ahora, con 60 años, camino por Barcelona, Lucía y mi nieto a mi lado. La TR símbolo 1 EA3 tu fue con B símbolo 1 EB1 NG. No. Pero me liberó, a su manera retorcida. Javier murió solo en 2032, de un infarto karma, o mi inyección de aire cobrando factura. Enterré su urna en la finca, sin flores. Descansa, hermano. Y en el viento de Castilla, oí la risa de Elena, al fin libre. La libertad que gané no era la de las cadenas rotas, sino la de una alma lacerada que aprende a cojear sin caer. Barcelona se convirtió en mi refugio improbable, con sus calles laberínticas del barrio gótico recordándome que la vida, como una catedral gótica, se construye piedra a piedra sobre ruinas. Lucía y yo reconstruimos cenas de paella en casa de su marido, Jordi, un hombre sólido como la sierra de Montserrat, que me miró al principio con desconfianza, el vengador, pero luego con respeto forjado en conversaciones nocturnas sobre perdón. Mi nieto, Mateo, de 3 años, me llamaba abuelo lobo, riendo mientras yo le contaba cuentos edulcorados de Toledo, omitiendo las sombras. Pero las heridas supuraban. En sueños, el granero revivía, disparos, sangre en el barro, el rostro de Javier contorsionado. Despertaba sudando, el Mediterráneo rugiendo fuera como un juez indiferente. Consulté al Drake. López de nuevo, ahora en una clínica privada. Sesiones donde desentrañaba el nudo, tu venganza fue catarsis, Alejandro. Pero el verdadero enemigo es el silencio familiar. Escribir este relato páginas y páginas en un cuaderno raído fue terapia brutal, vomitando verdades que ardían la garganta. Socialmente, el escándalo nos persiguió como una maldición. En Barcelona, rumores, el de Madrid, el que mató por familia. Evitábamos fiestas, pero Jordi, con su red de profesores, me consiguió encargos, restaurar fachadas modernistas, diseñando bellezas sobre lo quebrado. Redención en ladrillos, bromeaba él. Lucía floreció, psicóloga infantil, ayudando a niños rotos como ella lo estuvo. Usa tu dolor, papá, me dijo una vez, con mi bisnieto en brazos sí, el tiempo vuela. Para romper ciclos. El conflicto final fue interno, una carta de Isabel, mi hermana, póstuma. Murió de cáncer en 2030, dejando, Ale. Javier era el malo, pero tú el espejo. Perdona para sanar. Lágrimas mías en la playa de la Barceloneta, olas lamiendo mis pies. Fui a su tumba en Girona, y allí, en un cementerio con vistas a los Pirineos nevados, quemé la carta gesto simbólico. Humo subiendo como oración. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, Javier muerto. Su legado una mancha.
Marcos. Liberado en 2031. Se suicidó en su piso de Malasaña. Nota, demasiados espejos. Raúl. El yonki. Rehabilitado. Me escribió, gracias por la segunda oportunidad. Reacción en cadena, la finca. Ahora hotel. Donada a una fundación por mi parte de la herencia recuperada. Placas en memoria de Elena por la verdad. Reflexivo, en el aniversario de mis abuelos. 2040. Volví a Toledo solo. El olivar. Renacido como viñedos ecológicos. Olía a uvas maduras. En el granero convertido en sala de catas. Brindé con vino local por los traicionados. Un turista se acercó, ¿historia aquí? Sonreí, una de venganza y redención. No detalles, solo paz. Twist último, Mateo. Mi bisnieto. Encontró el USB de Elena en un cajón olvidado. Abuelo. ¿Quién es esta mujer riendo? Elena. En un video casero. Lágrimas colectivas. ¿Tu bisabuela? Ella nos salvó. Hoy, a 70. Escribo el fin. La TR símbolo 1E3 tú fue un fuego que purgó, pero dejó cenizas fértiles. PH símbolo 1EABNN símbolo 1 Edenweb se convirtió en sabiduría. TU y símbolo 1EC7 TV símbolo 1ECDNG en resiliencia. Toantín en cautela. H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN en amor. La familia no es sangre, es elección. Elijo a Lucía, a Mateo, a la vida. Y en las calles de España, de Madrid a Barcelona, camino sin cadenas. Fin.